empecemos a pensar las cosas y a plantear las cosas con más seriedad. Por eso el Código Civil y Comercial, cuando modifica ciertos artículos después de la Ley de Identidad de Género, tiene en cuenta esto que yo les contaba de la independencia del aporte biológico y del dato genético. Por eso, por ejemplo, en el 562 habla de que son hijos de quien dio a luz, o habla de que el embrión se implanta en una persona. Ya no se habla de mujer que da luz o de embrión que se implanta en una mujer. Se habla de persona para contemplar la identidad de género. Y el que aporta el material genético. Voy más rápido porque vimos que el donante no tiene ningún vínculo filial. El donante que, respecto del cual yo fui a una clínica, no tiene ningún vínculo filial. Y eso queda expresamente contemplado en el Código Civil. Aquel que va a un centro médico y dona no es padre ni es madre, y eso queda clarísimo. Ahora, respecto de este donante, yo sí tengo un derecho a conocer. Tengo un derecho a conocer, que se diferencia del derecho a conocer que yo tengo con la adopción, porque en la adopción hay una vida previa, hay una instancia previa, hay una historia previa que no existe en las técnicas de reproducción asistida, en la que un hombre, una mujer cualquiera, por los 300 pesos, por los 3.000 pesos o por la razón que fuere, porque puede que sea como yo lo voy a hacer, y me comprometo públicamente acá también a donar óvulos, porque además quiero vivir la experiencia de donar óvulos, porque me parece que tanto que lo estudio al tema y lo investigo, creo que tengo que pasar por lo que es una donación de óvulos para empezar a hablar en ese sentido. He pasado por muchas de las cosas que hacen las personas que acuden a las técnicas de reproducción asistida para ponerme la piel, pero no la donación de óvulos. Lo de gestante no lo voy a hacer. Ya lo hice para mí una vez. Eso lo descarto definitivamente porque vomité los 8 meses del embarazo, así que no. Pero sí es cierto que es una persona que va, hace la donación y se desentiende, y después el hecho de que ese semen o esos óvulos se utilicen en una persona es también absolutamente aleatorio. Es muy diferente de la adopción. La situación legal mundial es absolutamente amplia. Tenemos desde países que hablan de un anonimato absoluto, países doble ventanilla, países solamente un anonimato relativo, países que han levantado el anonimato. Es una variación enorme en el derecho comparado, y si bien existe una tendencia a levantar el anonimato, son países que han pasado de un extremo al otro, es decir, países que han comenzado con un anonimato y que luego de cierto tiempo de estudio lo han levantado porque han pasado por esto que se conoce como cultura de la donación, en donde se ha desmitificado este aporte genético y se tiene conciencia de que padre o madre es aquel que aportó la voluntad procreacional. Por ende, nuestro Código Civil y Comercial contempla también una postura de anonimato relativo, donde establece que como regla es el anonimato, pero siempre se pueden conocer los datos médicos, y los datos de la identidad del donante también se van a poder conocer a través de una intervención judicial cuando existan motivos fundados. Otra cuestión que nos debemos también empezar a cuestionar es esta regla del doble vínculo filial. Ustedes saben que nuestro Código Civil de Vélez, el que se derogó pero que todavía está vigente, y esto que ya sabemos, la situación que explicaba Vicky, tenemos que hay una regla del doble vínculo filial. Yo, para poder reconocer, tengo previamente que impugnar. ¿Qué viene a decir el Código Civil nuevo? Lo mismo, nada más que lo dice de una manera mucho más tajante. Dice expresamente: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Expresamente viene a reconocer una regla del doble vínculo filial. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? Ya se han planteado casos de múltiple filiación en diferentes países del mundo, como por ejemplo en Canadá, ya a nivel legal se pudo hacer. En Brasil ya tenemos distintas jurisprudencias, un caso de septiembre del año pasado, un caso de febrero de este año, ya hay muchos casos, incluso el caso de septiembre del año pasado es una sentencia de 4 páginas, donde en realidad el juez funda la decisión de generar un tercer vínculo filial sobre la base de que cuanto mayor afecto para el niño, mejor. Y es lo único que le importa, dice: acá tenemos mayor afecto. Y en esta sentencia de febrero de este año parte del mismo razonamiento. Acá lo que me interesa es que en realidad hay mayor afecto, cuanto mayores vínculos, mejor. Y lo cierto es que la ley viene detrás de lo que sucede en la realidad, y en el derecho de familia más que nada. En el derecho de familia, los cambios en el derecho de familia son siempre los que van interpelando y van apresurando y van de alguna manera haciendo que modifique la ley. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, el caso que conocemos todos. Valeria y Susana, que están juntas, que quisieron tener un hijo, pero quisieron tener un hijo sin recurrir a un donante, porque querían que Hernán también funcione como parte de la familia, y por ende tuvieron a Antonio. Y cuando tuvieron a Antonio, ellas se inseminaron de manera casera con el semen de Hernán. Y cuando
tuvieron a Antonio y dijeron, vamos a hacer un planteo judicial porque en realidad lo que queremos es que tengan triple vínculo. Pero, ¿qué hicieron? En vez de acudir a la justicia, dijeron, vamos a agotar la vía administrativa a los efectos de, una vez agotada la vía administrativa, vamos al terreno judicial. Lo cierto es que no tuvieron que acudir al terreno judicial porque la vía administrativa resultó ser muy friendly. Entonces, muy copados, muy open-minded. Entonces, ¿qué les dijeron? No, todo bien, vamos a reconocer este triple vínculo filial. Antonio, hijo de Susana, hijo de Valeria e hijo de Hernán, tiene triple vínculo filial. ¿Y por qué? Yo lo que les cuento es que en realidad la estrategia era que nunca se imaginaron que les iba a salir en el registro civil. En serio, me lo cuentan los propios que litigaron el caso, me decían, nunca nos imaginamos que en realidad iba a ser tan copada. ¿Cuáles son los fundamentos? Artículo 19 de la Constitución Nacional, Convención de los Derechos del Niño, Derecho a la Identidad, 247 y 248, que regula el reconocimiento paterno, 255, 250, que esto que yo para reconocer tengo que previamente impugnar, dice que no se inscribirán reconocimientos sucesivos que contradigan. Lo que prohíbe el 250 es que contradigan una filiación previamente establecida, no desplazándose ni contradiciéndose ninguna afiliación, sino por el contrario, se incorpora la figura paterna que cuenta con la expresa aceptación de las dos madres. Acá no hay nada que contradice nada. O sea, es como hacer jugar los tecnicismos de la ley a favor de lo que uno quiere hacer decir también. Lo que queremos es que impedir el desgaste jurisdiccional, que acá no haya acciones judiciales cuando en realidad no hay por qué hacerlo. Y lo cierto es que nuestra ley actual no establece un número clausus respecto de la cantidad de integrantes de un vínculo filial y no surge expresamente su prohibición de una triple filiación, lo cual en el Código de Vélez hoy está más o menos. En el Código Civil que entra en vigor sí está claro que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Autoriza el reconocimiento y por ende tiene además los 3 apellidos, el de Susana, el de Valeria y el de Hernán. Esto nos amerita y nos interpela a empezar a reflexionar sobre otro tipo de familia que conocemos que en la realidad sí existe y hay modelos de familia que están con más de 3, más de 2 vínculos filiales, 3, 4, los conocíamos, ya teníamos un antecedente en Córdoba de en realidad una pareja de mujeres que había tenido un hijo con una pareja de hombres al que en realidad el vínculo había quedado terminado con la mujer que dio a luz y con el hombre que aportó el semen. Ellas dos se separan y luego a ella le dan un régimen de comunicación a la segunda mamá con la niña que había nacido. ¿Qué quiero decir? En realidad existen estas familias, existen. Ahora, tenemos que ser cuidadosos cuando ampliamos los reconocimientos a los efectos jurídicos, porque esto también juega y puede llegar a jugar de una manera peligrosa con todo un régimen de filiación por TRA que estamos estableciendo. Nosotros estamos estableciendo que acá tenemos un vínculo con una mujer que gestó con la otra mujer que acudió a las TRA. Si nosotros abrimos esta brecha respecto a este tercero, entonces también abrimos la brecha a posibles especulaciones, por ejemplo, a estos planteos de alimentos que yo les decía que le podemos hacer a este tercero. O sea, no todas las familias juegan un mismo rol. Está bueno cuando todos se llevan bien, pero ¿qué pasa cuando estos vínculos se rompen? ¿Y qué pasa cuando esto no funciona en la realidad? Y si ya cuesta mucho de a 2, cuesta muchísimo, ¿no? ¿Cuánto cuesta de a 3? ¿Cuánto puede costar de a 4? En realidad está bueno, pero me parece que cuando la comisión redactora puso esa frase de ninguna va a tener más de 2 vínculos filiales, no es porque no se hizo el planteo. Sí se hizo el planteo, porque no se desconoce que hay realidades, pero lo cierto es que hay un debate previo que se debe instalar y hay una cuestión de armonización jurídica que también tiene que existir, porque esta persona hereda a 3 personas, hay un régimen de comunicación con 3 personas, hay límites respecto de 3 personas, hay un montón de situaciones respecto de 3 personas que también implican a nivel sistémico modificar todo un régimen jurídico. Pero las técnicas de reproducción asistida, y con esto termino, no por infertilidad médica, ni estructural, ni social, nos permite también tener hijos, pero tener hijos sanos. O sea,
Hoy las técnicas de reproducción asistida han avanzado a un nivel donde a través de un diagnóstico genético preimplantacional yo puedo hacer una biopsia embrionaria y al embrión sacarle una célula, analizar esa célula y detectar si, por ejemplo, ese embrión tiene fibrosis quística o enfermedades terribles que provocan sufrimientos no solo para el niño, sino también para toda la familia. O el caso de la película, que todos debemos haber visto, el tener un hijo que sea histocompatible y que por ende pueda ser donante de las células madre del cordón umbilical o de la médula ósea de el niño que tengo hoy que padece una enfermedad sanguínea, porque tiene que estar necesariamente relacionada con la sangre, porque lo que le puedo donar son células madres hematopoyéticas y nada más, a los efectos de curar. ¿Está cubierto? Bueno, el DGP, hoy en día tenemos un caso que está en la Corte Nacional a los efectos de si se cubre o no el DGP por la Ley de Cobertura Médica. El caso, como les digo, está en la Corte Nacional con dictamen favorable de la Procuración, es decir, supuestamente la ley de cobertura sí comprende la cobertura médica del DGP, y esto no solo por muchas razones que tienen que ver con derechos humanos, sino también por el principio bioético de justicia. Si yo no cubro el DGP por el sistema de salud, entonces el día de mañana van a haber ciertas enfermedades que solamente lo va a padecer, las van a padecer los niños de familias pobres que no han tenido a sus padres que han podido pagar el DGP para realizarse. ¿Me explico? O sea, vamos a tener enfermedades de la pobreza por la imposibilidad de acceder a todos a los beneficios del progreso científico. El Código Civil y Comercial expresamente permite el DGP porque lo que prohíbe son las alteraciones genéticas del embrión que se transmitan a la descendencia. El DGP no altera genéticamente nada, el DGP selecciona. Yo tengo un embrión que lo selecciono, pero yo no altero, yo no modifico. Esto no es terapia génica, que yo le meto al embrión células para modificarlo genéticamente o que yo estoy... No, yo no manipulo ese embrión, yo simplemente selecciono aquel que no tiene la enfermedad genética. Pero nos hace cuestionarnos acerca de nuevas técnicas que se están presentando, como por ejemplo la donación de ADN mitocondrial. Todos deben haber visto, Anita, te prometo que son 3 minutos más, todos deben haber visto que en La Nación, por ejemplo, o en todos los diarios salió este niño hijo de 3 padres. Hijo de 3 padres, ¿por qué? Porque hay una técnica que se aprobó en el Reino Unido en febrero de este año que implica donar ADN mitocondrial. Lo explico de una manera media casera. El óvulo está compuesto por el óvulo, que es el núcleo, y el alrededor del núcleo del óvulo es la mitocondria. ¿Sí? El núcleo del óvulo es lo que tiene toda la carga genética, pero la mitocondria, que es lo que rodea el óvulo, tiene la parte que son lo que le da energía a las células, ¿sí? Por eso, cuando la mujer, porque son enfermedades mitocondriales y como la mitocondria está en el óvulo, solamente las pasa a la mujer, a los hijos, cuando la mujer tiene enfermedades mitocondriales, lo que padece el niño que sufre esta enfermedad mitocondrial son generalmente enfermedades musculares o que hacen que su musculatura del corazón no funcione, pero son enfermedades muy degenerativas que provocan fallecimientos muy tempranos. Una de las promotoras de esta ley en el Reino Unido es una mujer que tuvo 7 hijos, los cuales los 7 murieron menores de 5 años, o sea, siempre sus hijos fallecían por enfermedades mitocondriales. Entonces, ¿qué se hace? La técnica que consiste, si yo tengo el óvulo que tiene la carga genética y la mitocondria, que es lo que tienen las enfermedades, yo divido el óvulo en 2 y a este óvulo le saco la mitocondria, a este núcleo sano, lo pongo en la mitocondria. Yo tengo otro óvulo acá, le saco el núcleo, al núcleo lo desecho, le pongo el núcleo de este, a la mitocondria de este que está sano y genero un óvulo sano, con mitocondria sana. A ese óvulo yo lo fecundo y tengo el ADN del hombre, el ADN de la mujer, y el 0.2 de ADN de la mujer que aportó la mitocondria, ¿sí? Es decir, es una técnica que me permite generar el nacimiento de un niño sin el padecimiento de enfermedades mitocondriales con un 0.2 de ADN de otra persona. Por eso se habla de 3 padres, cuando en realidad no hay 3 padres acá, hay simplemente un aporte mínimo de ADN, pero que sí genera ciertos cuestionamientos en cuanto a qué puede o no llegar a pasar con esta técnica. Uno de los planteos que se hacía es que, por ejemplo, cuando se practicó en Estados Unidos durante un tiempo y luego se prohibió, algunos de los niños son autistas los que se realizaron esta técnica. Lo cierto es que son todos avances que se está avanzando, que se está mejorando y que por ahora, en realidad, la carga genética como tal es lo que transmite el ADN y por ende no habría ni quimeras ni nada, sino que se trataría todo de fines terapéuticos. Y por último, y con esto sí, ya termino,
las técnicas de reproducción asistida están avanzando a un nivel que nos permitirían incluso en el futuro la cura de enfermedades que hoy en día se nos presentan como incurables. Al estar trabajándose en la investigación con embriones y al trabajarse en las células madre embrionarias que se extraen de los embriones, se podría incluso avanzar en materia de clonación terapéutica. Todos conocen a la oveja Dolly. La oveja Dolly es un caso de clonación, pero un caso de clonación reproductiva. La oveja Dolly era un clon de una oveja que estaba viva y de la que se la había clonado en el útero. Ya termino ahorita. Que me mirás con una cara. Explico esto y con esto termino. Todos sabemos que a grandes rasgos existen hoy en el mundo de la medicina dos grandes clases de células madres. Las células madre embrionarias y las células madre adultas. Las células madre embrionarias tienen una particularidad que no tienen las células madre adultas. Las células madre son células que tienen una capacidad de diferenciación, es decir, de esa célula yo podría obtener otros tejidos. Las células madre embrionarias lo que tienen es que son totipotentes y por ende yo de esa célula madre, por ser embrionaria como tal, podría construir cualquier tejido. Es decir, de esa célula podría generar riñón, podría generar neuronas, podría generar páncreas, podría generar cualquier tejido. Todos en nuestro cuerpo tenemos células madre adultas. Ahora, esas células madre adultas solo me permiten generar el tejido del cual yo la saqué. Si a mí me encuentran, por ejemplo, una célula madre en mi riñón, de esa célula madre puedo generar riñón, pero no puedo generar nada más. Pongamos el ejemplo. Hoy se está trabajando en células madre adultas inducidas, que son células madre adultas que se las está reprogramando para generar los mismos efectos que generan las células madre embrionarias. Los que están trabajando sobre eso ganaron el Nobel de Medicina, pero lo cierto es que hasta hoy, aunque se les ha dado el Nobel de Medicina, no producen los mismos efectos las embrionarias que las adultas. Supongamos que yo tengo cáncer de riñón y necesito un trasplante de riñón. Saquemos a la nata y no sé por qué puse saquemos a todo el caso de la nata y de todo eso. Necesito un trasplante de riñón. Si a mí me sacan una célula madre, mi riñón podría generar riñón y trasplantarme un riñón. Ahora, mi riñón tiene cáncer y pongamos que además tampoco encuentre célula madre en mi riñón. Yo voy a necesitar un donante de riñón. A mí me van a poner un riñón de alguien y va a generar esto de que puede ser compatible o no conmigo y todo lo que genera un trasplante. Ahora, a mí me sacan una célula de mi brazo, una célula somática. La ponen en este óvulo al que yo le saqué el núcleo y hacen de ese núcleo, de ese óvulo al que le sacaron el núcleo, ponen mi célula somática y hacen un embrión somático. Es decir, un embrión que tiene unión de óvulo con célula somática. No es un embrión gamético, no es unión de óvulo con espermatozoide, es un embrión somático. Ese embrión somático al que construimos con mi ADN, yo le saco una célula madre y esa célula madre hacemos riñón. De ese riñón me lo ponen a mí y como es mío, está todo bien. ¿Se entiende? Eso es clonación terapéutica. Eso se está investigando, en eso se está avanzando. Y eso es a lo que las maravillas de la tecnología y de la ciencia nos van a permitir quizás en un futuro la cura de enfermedades muy terribles. Ahora, si ese embrión somático que está ahí se lo implantamos a Nieve, va a haber otra Eleonora. Es muy mal para el mundo, pero bueno, eso es clonación reproductiva. ¿Se entiende? En definitiva, no deberíamos, como dice Luz Averro y Dinesco, temer cambiar las leyes que correspondan a los cambios que se han producido en la sociedad y en la ciencia. Desde fines del siglo XIX, cualquier cambio relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico. El divorcio, la igualdad de los padres, el aborto. Siempre se nos está diciendo que un apocalipsis está a punto de pasar y nunca pasa. El apocalipsis sería una humanidad que no quiera hijos. Muchas gracias.